enseñanza de la reunión para matrimonio de hoy. Quiero pedirles que por favor me ayuden a orar. Voy a tocar un tema más a profundidad y todo respaldado con la palabra de Dios. Y pues es importante porque es una de las polémicas, uno de los problemas por el cual hay más separaciones de los matrimonios. Pero ahí donde está, incline su rostro, ahí oren por mí, para que Dios me use, para que Dios me dé gracia, y oren por usted para que también Dios le dé gracia y a todos nos dé la porción exacta de dirección de su Espíritu Santo. ¿Estamos listos? Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por estos matrimonios, por este privilegio, Señor, de compartir tu palabra. Y hoy ruego, Señor, una vez más de la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Guíate y háblanos, Señor. Acomoda todo lo que tengas que acomodar, sana, restaura, edifica, transforma. Haz lo que tengas que hacer porque tú eres Dios y que tu reino sea establecido en las vidas de cada matrimonio en este lugar, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Sea tu voluntad, Padre. Amén y amén. Bien, el tema que es el tema lema de esta reunión es 1 más 1 igual a 1. Eso dado de la cita bíblica que leyó mi esposa, que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. 1 más 1, 1. El matrimonio bíblico es la única suma matemática donde 1 más 1 es igual a 1. Es la única. Es la unión entre un hombre y una mujer donde no hay o no debiera de haber diferentes intereses, sino un mismo interés en hacer feliz a su cónyuge y permanecer juntos hasta que la muerte los separe. Y yo quisiera iniciar también con la misma cita bíblica y quiero adentrarme en el tema. El tema que yo voy a tratar se titula 1 en la intimidad matrimonial. Y estoy hablando de la intimidad sexual. Y vamos a ver cómo es que se debe de hacer la intimidad sexual en un matrimonio cristiano. Pastor, ¿y a poco Dios habla de eso? ¿Y quién cree que inventó el sexo? ¿Fue Dios? ¿Procrearse? ¿Cómo? Y vamos a ver de eso porque hay mucha duda y confusión acerca de este tema. Abra su Biblia, por favor, en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 21 al verso 24. Cuando usted ahí me lo indica con un amén. Y quiero pedirles que pongamos mucha atención. Al final vamos a dejar un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Que Dios nos dé gracia. Génesis capítulo 2, versículo 21 en adelante, dice de la siguiente manera, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús, dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 1 más 1 igual a 1. Una sola carne. Dios, ponga atención, Dios estableció la unidad en el matrimonio en muchas áreas. No solamente en una, en muchas. Debe haber unidad en un matrimonio en lo administrativo, en el gasto económico. Debe de haber unidad. Debe de haber unidad en la salud, de estar ahí el uno para el otro. Esto fue la promesa que hicimos cuando oraron por nosotros y nos dijeron: ¿aceptas? ¿Estás de acuerdo? ¿Estar con tu pareja en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad? Sí, acepto. Debe de haber esa unidad, entonces, en la enfermedad. Debe de haber unidad en las pruebas, en las luchas que como padres pasamos con nuestros hijos, en lo laboral, en la salud y en todo. Debe de haber unidad en la escasez. Debe de haber apoyo, el esposo a la esposa, la esposa al esposo, dándole palabra de ánimo, de aliento.
que juntos, con ayuda de Dios, pueden salir adelante de una situación difícil. Debe de haber esa unidad en la abundancia también. No ser despilfarradores, malgastadores de lo que Dios pone en nuestras manos. Debe de haber una unidad. Déjame, viejo, déjame gastar más. Hay que ser uno en todo lo administrativo y en mucho más debe de haber unidad. Perdón. Pero hoy yo me quiero enfocar en la unidad que debe de haber en un matrimonio en el momento de la relación sexual. Y este es un tema que para muchos es poco tratable en la iglesia. Mire, es inaceptable que un matrimonio cristiano pida consejería de sexo, vaya con un sexólogo, cuando tenemos al mejor consejero, a Dios, al Espíritu Santo. Es por eso que los hombres de Dios a cargo de una congregación, los pastores, tenemos una responsabilidad grande delante de Dios en prepararnos en todos los temas que la Biblia hable, y tenemos que dar el sabio consejo conforme a la voluntad de Dios en cualquier tema que se trate. Por la gracia de Dios llevamos 8 años pastoreando una congregación. En estos 8 años hemos tratado diversos puntos en muchos matrimonios: eyaculación precoz en el hombre, falta de orgasmo en la mujer y muchas desavenencias en la relación sexual. ¿Y cuál es el punto o el problema o la solución ante esto? Así que Dios estableció entonces las relaciones sexuales solamente, escuche y póngame atención, en la humanidad con 2 propósitos. 1, para la procreación de la familia. 2, para la satisfacción de esa necesidad fisiológica. Nada más. Por lo tanto, si es para la procreación, entonces entendemos que es una actividad que Dios la aprueba solamente y únicamente en el matrimonio hombre-mujer. Nada más. Porque es para procreación. Hay necesidades fisiológicas que obviamente tienen que ser satisfechas para poder que haya un buen funcionamiento en el cuerpo. La sed obviamente tiene que ser satisfecha con agua. El hambre tiene que ser satisfecha, pues obviamente, con alimento. Esa es una necesidad fisiológica. El sueño es una necesidad fisiológica y por lógica sabemos que se satisface pues con dormir, ¿no? Claro. El sexo es una necesidad fisiológica, se necesita, y Dios ha puesto que para satisfacer esa necesidad ha proveído a tu cónyuge, a tu esposa, varón, mujer, a tu esposo. Pero quiero aclarar algo. Hay necesidades fisiológicas que se tienen que satisfacer para poder sobrevivir. Deja de comer y te mueres. No bebas el agua que el cuerpo necesita y te mueres. Incluso hay cierta cantidad de horas que un ser humano puede soportar sin dormir, pero de cierta cantidad en adelante sin dormir, esto le traerá trastornos a su cuerpo, incluso al grado de llegar a la muerte. La necesidad fisiológica del sexo puede abstenerse, eso es lo que dice la Biblia. Porque si yo explico que el sexo es una necesidad fisiológica, sin dar las bases bíblicas de que hay abstenencia de esto, pues cualquiera puede decir, pues el pastor explicó que es una necesidad fisiológica y necesito, pues hay que satisfacer eso y a lo que te toque chencha. Pero la Biblia dice que se puede abstener. Eso es lo que la Biblia dice. Y para poderla abstener necesitamos ayuda de Dios.
Solamente aquel que no tenga a Dios en su vida, ese no va a poder abstenerse, no va a poder controlar el desenfreno por el apetito sexual. Un joven le preguntó a uno de nuestros pastores y le dice: Dios es injusto, porque si Dios pone el apetito sexual en la persona, ¿por qué lo refrenan? No, no es injusto, le responde el pastor, porque juntamente con el apetito sexual te pone la ayuda. En el matrimonio, tu cónyuge. En la soltería, el Espíritu Santo te ayuda a refrenar eso. Y eso es lo que está escrito en la primera carta a los Corintios. Ahorita vamos a ir para allá. Uno de los principales problemas que mi esposa y un servidor hemos atendido en los matrimonios es precisamente la falta de sexo en la intimidad matrimonial o un mal sexo. Y pudiéramos decir, ¿cómo es que Dios puede tratar ese tema? Bueno, prepárese porque ahorita vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios y anote las citas bíblicas porque lo vamos a hablar con la Biblia. La primera carta a los Corintios, capítulo 7, yo le invito a que usted abra ahí su Biblia y si usted es observativo va a notar el título que hay ahí. En lo personal me gusta mucho que pongamos atención al título de cada cita bíblica, porque desde ahí nos va apuntando de qué se trata lo que vamos a leer. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, en el versículo 1 encontramos un tema, un título que ahí hay. ¿Alguien ya lo encontró? ¿Cómo dice? Problemas del matrimonio. Deme un tema, el que quiera, y se lo muestro en la Biblia. El que usted quiera. Y se lo muestro en la Biblia. Porque Dios es tan sabio que nos ha dejado su palabra, su Espíritu Santo, y nos ha dejado personas preparadas, maestros, que nos instruyan y su Espíritu para que nos guíe. Pero la humanidad ha hecho a un lado a Dios, ha hecho a un lado el consejo de Dios y no han acatado lo que Dios ordena para el buen funcionamiento. En este caso, el matrimonio. Uno de los problemas que había en la ciudad de Corinto eran problemas matrimoniales. Corinto era una población de la región de Acaya, de Medio Oriente, de Grecia, donde había prácticas muy aberrantes. Tenían muchos dioses: Zeus, Eros, Afrodita, un montón de dioses. Afrodita, la diosa de la fertilidad, la diosa del sexo con libertinaje. Y ahí se hacía todo tipo de prácticas. Llega el evangelio a aquella región, el pueblo, la gente se arrepiente, pero se van al otro extremo y piensan que el sexo, aún dentro del matrimonio, es pecado. Y dejaron de tener relaciones sexuales en esa población. Cristianos de la iglesia cristiana de Corinto dejaron de tener relaciones sexuales en el matrimonio porque pensaban que así eran más santos, porque pensaban que así agradaban más a Dios. Y le envían una carta a un hombre llamado Pablo, el cual era el instructor, humanamente hablando, de aquella iglesia. Y les responde Pablo en esta carta, por eso es que se llama así. Y uno de los puntos que trataban en aquella carta era: tenemos muchos problemas en los matrimonios de la iglesia, Pablo. Hay muchos problemas. A ver, platíquenme, ¿qué tipo de problemas? Pues por asuntos de relaciones sexuales. Ok. Entonces leamos en el verso 1 y dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Sí, ¿a cuál tipo de hombre? Al soltero, a ese. Pero ¿cómo es que alguien puede lograr hacer eso, no tocar mujer? ¿Cómo se puede lograr? Vamos a leer así alternadamente algunos versículos y vamos a ir explicando. En el versículo 8 de este mismo capítulo dice de la siguiente manera, puede usted bajarse: digo pues a los solteros. Eso es lo que dice. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pablo se cree que era viudo y que él decidió no casarse más. Pero él logró no tener ese desenfreno
por el deseo por la mujer. ¿Cómo fue que lo logró? Ahorita vamos a explicar. Es que era Pablo. Sí, Pablo era de carne y hueso como tú. Era un hombre común y corriente en el sentido humano como tú y como yo. Pero era un hombre que buscaba la dirección de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que dice Romanos 8:14. Los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos guía. Dice en el versículo 9 de este mismo capítulo: pero si no tiene don de continencia, dice, cásese. Y ahí una vez más nos explica que únicamente es aprobado la relación sexual únicamente dentro del matrimonio hombre-mujer. Antes no. Debe de haber continencia sexual, abstinencia. No lo hagas. Pero dice, terminamos de leer ese verso 9, lo retomo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Cásense. Sí, pero ¿cómo lo logro? ¿Cómo lograr la continencia? Para los que son rápidos para desenfundar la Biblia. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7 y versículo 8, dice de la siguiente manera: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y, ¿verdad que se lo sabe? Dominio propio. Ya no es con tus propias fuerzas. Ya no estás solo. Ya el Espíritu Santo está en ti. ¿Tienes un desenfreno por aquello? Tienes que tener el dominio propio. Alguien te da la capacidad. A los solteros, dice la palabra de Dios, los capacita el Señor para que no tengan ese desenfreno. ¿Cómo se logra eso? Con una buena relación con Dios. Oración, comunicación, con platicarle a un buen hermano de buen testimonio, a un pastor, platicarle que te aconseje, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Estar bien armado para cuando lleguen las maquinaciones del diablo. Pero voy a enfocarme más a el cumplimiento de la intimidad dentro del matrimonio, lo que se debe de hacer, porque puesto que la conferencia de hoy es para matrimonio, no es para solteros. Pero quise tocar el punto de que sí se puede abstenerse. El año 2004, por la gracia de Dios, fui alcanzado por nuestro Señor en la ciudad de Phoenix, Arizona. Me salva el Señor un 29 de febrero, un domingo. Por la gracia de Dios me rindo a Cristo. Yo era un mundano que a mí me dicen, pastor, ¿usted tomaba? No, no tomaba. Pastor, usted debió haber sido muy buena gente. No, a mí Dios me sacó de otras cosas peores. Pero ahorita no estamos para hablar de mí, vamos a hablar de Dios, de la palabra. Lo que le quiero decir que en esa época siempre, al siguiente día tuve un accidente en mis manos y el dedo índice de un cada de mi mano lo perdí en un accidente. Un día después de entregarme a Cristo, y duré un año en terapias, duré un año en procesos legales, un año, que puedo decir que Dios me ayudó en esa abstinencia. Yo me sorprendí. ¿Cómo pude detenerme? ¿Cómo pude lograrlo? Dios me ayudó. Dios lo hace. Con aquellos que se disponen de corazón a hacerlo. Con aquellos que aceptan la dirección de Dios. Aquellos que aman a Dios. Aquellos que aman a sus esposas. Aquellas esposas que aman a sus esposos. Se puede lograr porque ya no estamos solos. Porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Se puede lograr. Ahora, el tema de este capítulo es problemas matrimoniales. Pero vamos a regresar al verso 1 para ir desglosando verso por verso para ver a qué se refiere. El tema que hoy trato es uno en la intimidad. Y vamos a ir, y dice en el verso 1, pero en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Sí, ¿a qué hombre? Pues a los solteros. Pero vamos a ver también el consejo para los casados.
Dice el verso 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Cásate. Y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Aquí me voy a detener, en ese verso 3. A menudo leemos nosotros este versículo 3 y generalizamos que cumplir con el deber conyugal es el traer para la despensa, es el contribuir con el apoyo de la escuela de los niños, de ayuda, lavaplatos, también trapea, haz todo eso. Tiene que ver con esto, pero en realidad el sentido original del griego que fue escrito esta parte de la escritura, el deber conyugal va directamente referido al sexo. ¿Cuántos de los que están aquí traen Biblia descargada en su teléfono? Levante su mano. Gloria a Dios por ustedes. Porque si usted trae Biblia descargada en su teléfono, quiero pedirle que ese versículo 3, usted trate de buscarlo en la traducción del lenguaje actual. Yo lo traigo aquí escrito, pero usted bien pudiera decir, pues el pastor me puede leer lo que le dé su gana. Pero estas traducciones bíblicas nos ayudan a entender más directamente lo que quiere decir la palabra de Dios en cada parte. Ese versículo 3, en la traducción del lenguaje actual, ¿alguien lo encontró? ¿Quién? A ver, levante su mano. ¿Quién lo tiene? Ok, gloria a Dios por los hermanos. Yo lo voy a leer y mienta y desmiéntame a alguien si no dice así. El esposo debe tener relaciones sexuales solo con su esposa. Y la esposa debe tenerlas solo con su esposo. Ese es el deber conyugal. Debe de haber relaciones sexuales. La Biblia habla de las relaciones sexuales única y exclusivamente en el matrimonio hombre-mujer. Es aprobado por Dios. Pero el versículo mismo 3, si alguien me ayuda a buscar la traducción, nueva traducción viviente, ahí quiero centrarme un poquito más en un detalle que ha llevado al problema en muchos matrimonios. El primero que lo encuentre en la nueva traducción viviente, me ayuda, por favor. Levante su mano, me dice si alguien lo encontró. Allá la hermana lo encontró. ¿Pudiera hacerme el favor de leerlo fuerte y claro para que todos lo podamos escuchar? El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Gracias, hermana. Debe de satisfacer. Ese es el deber conyugal. Y ahí es donde quiero centrarme un poquito más. Satisfacción sexual en los matrimonios. Uno de los principales problemas que los pastores atendemos en consejería con los matrimonios es que no hay satisfacción sexual, o en uno, o en el otro, o en los dos. Es triste hablar de un punto que muchas mujeres casadas pocas veces llegan a tener un orgasmo en la intimidad sexual. Cuando Dios manda que el hombre debe preocuparse por satisfacer. ¿Entiende usted lo que es satisfacer? No satisfacerse es cuando llegas a tu casa con mucha hambre porque es una necesidad fisiológica y no hay suficiente comida y te comiste algo pero dijiste, me quedó una tripa sola, no me llené, necesito más. No satisfacerse la sed es llegar a tu casa y no encontrar agua. Y por ahí encontrar una pequeña botella con un poquito, sobre todo en las temperaturas tan fuertes del estado de Arizona, y tomarte un traguito y que digas, me faltó, necesito más. No satisfacer la necesidad de la intimidad sexual en el matrimonio es ese mismo problema, esa misma frase que a menudo escuchamos. No me llené, necesito más. Ay, pastor, ¿eso lo habla la Biblia? Bueno, pues léala usted, ¿no? Porque Dios tiene cuidado de todo y uno de los principales problemas en el matrimonio es que no hay satisfacción sexual. No la hay.
Estamos hablando de un 70% de los matrimonios. Estamos hablando que de cada 10 parejas de matrimonios casados, solamente 3 logran gozar de una satisfacción sexual. Yo aquí veo más de 10 matrimonios y solamente 3 de los que están aquí pueden lograr la satisfacción en la intimidad y los demás tienen problemas. Ay, pastor, es brujo. No lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios, pero ahora vamos a ver por qué y cómo es que aquello se puede solucionar, puesto que el tema de hoy se llama 1 más 1 igual a 1. Unidad en lo administrativo, unidad en la enfermedad, unidad en todos los aspectos, unidad en la intimidad sexual. Debe de haber unidad. Vamos a ver uno de los principales problemas por cual no hay estas satisfacciones sexuales dentro del matrimonio cristiano. Yo hablaba con mi esposa y con los hermanos que tuviéramos cuidado, que no hubiera jovencitas, jovencitos que no pudieran digerir bien, y qué bueno que podemos hablar con libertad del tema, ¿verdad que sí? Amén. Y con santidad y con Dios de por medio. Bien. Muchas mujeres no llegan entonces a tener un orgasmo por varias razones. Casi siempre una de ellas es porque es diferente el estado hormonal del hombre y el estado hormonal de la mujer. El hombre casi siempre ya está listo en cuanto toca a su mujer. Y casi siempre ya está listo. La mujer necesita que la lleves al punto de partida. La mujer necesita palabras que la conquisten, necesita caricia, necesita dulzura, necesita sentirse amada, necesita sentirse protegida, necesita que la lleves al punto de partida. Pero el hombre llega como luchador de la WWE, tumbando y órale, y lo que se va a hacer. Y cuando la mujer apenas va de inicio, pues tú ya vas de salida. ¿Por qué? Porque no hay unidad, porque no hay comunicación, porque pocas veces las mujeres se atreven a decirle a los esposos las cosas que realmente les gustan. La forma, cómo les hablen. Pues todo esto lo podemos hablar, sí, porque está escrito en la Biblia. Porque Dios quiere matrimonio sano, porque Dios quiere que los hombres amen a sus esposas. Eres rudo con ella, eres áspero con tu esposa. No hay unidad en el día. ¿Qué esperas en la noche? ¿Qué crees? ¿Que te van a atender con aplausos? Viajaste para acá. Óyeme, pues ¿cómo? O sea, necesitamos enfocarnos en lo que Dios nos da. Ahora sí, ahí estás, ahora sí. Y ahí es donde las esposas empiezan a veces a decir verdad y a veces mentira. Me duele la cabeza. Tengo colitis, estoy muy cansada. Y cuántas cosas. Y bueno, no hay unidad entonces para llevar eso. Es como una carrera, no hay unidad. Uno va corriendo y el otro apenas va atrás. Es como esto. Uno llegará primero a la meta, y como se necesitan del uno o del otro para poder llegar juntos a la meta, el que llegó primero ya no tiene fuerza para regresar, entiéndase, a apoyar al otro para llegar juntos a la meta. Ya no hay. Se necesita equilibrar la actividad sexual, buscar la unidad en el inicio, debe de haber unidad en el transcurso, para que haya unidad al finalizar. ¿Sí me entiende eso? Y Dios trata el tema, Dios lo habla. Y uno de los principales problemas por los cuales hay separaciones en algunos matrimonios es por la falta de una buena intimidad sexual en el matrimonio. No hay una buena intimidad y esto produce mal gestos, mal carácter, reniegos. Anda como energúmeno el hombre, se pone verde, rompe la ropa. Y es un problema que surge como consecuencia
Porque necesitamos equilibrar. Mi esposa tocaba un punto muy importante. ¿Te acuerdas cuando eras detallista con ella? ¿Te acuerdas cuando le abrías la puerta del carro? Porque andabas conquistando, ¿no? Le abrías la puerta del carro, la sentabas, la abrazabas. Y ahora que estás casado le dices, ¿te apuras o te dejo? ¿Verdad? ¿Sí o no? Hay unas visitas medio nerviosas por ahí. ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué se va terminando el fuego del amor? ¿Se lo ha preguntado? ¿Por qué se va terminando? Cuando recién se casan, allá en los ranchos donde nosotros somos, cuando recién se casan, era muy obvio ver cuando alguien era recién casado. Va él manejando y está el pick-up, casi siempre se usa el pick-up, y la mujer puede estar allá a la orilla de la puerta, pero va ahí pegadita a él, y más pegadita, y ahí va manejando el otro, y ahí va pegada ahí como buena. ¿Por qué? Porque era el momento, va allí pero ya poco a poco va pasando el tiempo, y ya va un poquito más allá. Cuando menos piensa, ya va a la cajuela del pick-up. ¿Qué está pasando? Eso afecta en la intimidad. Ya no hay palabras hermosas, ya no hay detalles conquistadores. Ella necesita sentirse amada. La Biblia identifica a la mujer como a vaso más frágil. Marido, no sean rudos con ellas, dice la palabra de Dios. No sean ásperos con ellas. Trátenlas como a vaso frágil. Ámenlas. Háblenles bonito. Mi esposa tocaba un punto bien importante. ¿Por qué dejan de decirle palabras hermosas permitiendo que otro se las diga? ¿Qué está pasando en el cielo? Que se están cayendo los ángeles esta mañana. Y ahí está la señora que hasta le cambia el paso y no haya de qué hacer. Porque el marido ya no le dice. Hola, mi amor. ¿Cuántos de aquí le preparan su cafecito a su esposa en la mañana? Levanta su mano. ¿Uno, dos? ¿Te ayudas? Es importante entonces que nosotros tengamos esa unidad. Para poder tener unidad en la intimidad, mira, es un hábito bien importante cuando alguien va a conducir un vehículo a larga distancia. Es inadecuado, es inapropiado que alguien tome un vehículo para conducir a larga distancia y no haga una revisión adecuada de todo. Las llantas, si tienen buena callosidad para correr, su nivel de aire bien establecido, el aceite, todo bien, el nivel del agua, todo. Después lo enciende, deja que haga flujo el aceite, que se empiece a calentar el aceite, que se quede listo, y después de eso, vámonos. Un buen chofer hace eso. Un buen chofer hace esas cosas. Sea un buen chofer de tu esposa. Checa bien todo. El motorcito, dale su calorcito antes de correr. Bueno, es que esto no es un tema de pecado, esto es un tema que es para tratarse dentro del matrimonio, ¿sí o no? Y hace falta. Es inaceptable que los matrimonios cristianos vayan a pedir consejería con el sexólogo. Los hijos de Dios ir a pedirle consejo a los hijos del diablo. ¿Qué te parece? Cuando somos nosotros los que debemos de ser luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Cuando somos nosotros los que debemos de proyectar el consejo de Dios, la imagen de Dios en nosotros, el carácter de Cristo en nosotros. Somos nosotros, que la gente vea cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, cómo te conduces con él, con ella. Que se vea. No por poner de ejemplo nuestra vida, porque somos fallidos y cometemos muchos errores, pero procuramos esforzarnos para hacer la voluntad de Dios. Frente a nuestra casa se pone un negocio de tortillas de harina. Y a menudo mi esposa y yo salimos a una tiendita que está allí a pie, vamos y vamos de la mano.
porque estamos abrazados. Y una mañana se me acerca el Señor y me dice, oiga, discúlpeme, dice, discúlpeme mi indiscreción, me dice, pero es que lo veo que usted ya está de 40 para arriba. Ok, le digo, ¿y qué se le ofrece? ¿Verdad que ustedes están recién casados? ¿Por qué dice eso? Por la forma como trata a su esposa, por la forma como la lleva de la mano y la trae. Yo le dije a mi esposa, dice, estos están recién casados. ¿Cuánto tiempo llevan de casados? 23 años. No, no es cierto, ¿por qué no? 23 años. Me está mal decirlo, el decirle, pero es para consejo. ¿Cuántas veces al día te digo te amo? Muchas. Estoy enamorado de mi esposa. A mí me gusta mi esposa. Para mí es la mujer perfecta. Yo no necesito poner los ojos en otra. Ella es lo que yo necesito. Yo le puedo ver a los ojos y decirle, te amo. Tengo una confianza con ella para en el momento de decirle, amor, hoy va a haber acción. Pero ¿por qué? Es que déjame llevarte al punto de partida. Ay, mi hijo, es que dame chance y empiezo yo a hacer mi trabajo. Y sí es cierto, a veces está cansada, a veces que uno tiene que ser consciente, porque tampoco tienes que llegar como el gallo Claudio. Aquí también ser conciencia, hay que tener unidad en la intimidad, unidad. Uno de los problemas que hay es que el hombre tiene eyaculación precoz. ¿Qué sabe la definición de eyaculación precoz? Todos aquí. ¿Hay alguien que no lo sepa? Todos, creo. Bueno. La eyaculación precoz es llegar a la meta antes de él. Y hay por muchas razones que se tienen que platicar. Tienes que hablarlo con tu esposa. Ella es tu compañera. Ella es con que Dios te ha proveído para que tú puedas cumplir con esto. Ahora, cuando no hay una buena relación sexual, obviamente va a haber enojos, malas caras, mal comportamiento. ¿Ha usted escuchado esa frase cuando alguien se encuentra usted así amargado en su trabajo, alguien así medio repugnantón y chacante en su trabajo? ¿Ha escuchado la frase que le dicen, uy, ya cásate, mijito? ¿Ha escuchado la frase esa? Sí. Y otra de las frases es que dicen, este no tuvo una buena noche. ¿Ha escuchado esa frase? Sí. Y el mundo entiende eso. El mundo entiende que cuando alguien llega alegre, feliz y todo, uy, te fue bien. ¿Ha escuchado esa frase? ¿Sabe que eso tiene mucho de verdad? ¿Sabe que eso tiene mucho de verdad? Y nosotros los cristianos debemos de ser ejemplo. Cuando no hay una buena intimidad y hay coraje y no hay satisfacción y para que se le quite y no me satisfizo ni ella o él y hay ese roce, es muy común escuchar de la dichosa ley del hielo. ¿Ha escuchado usted la ley del hielo? Sí. ¿La ha practicado usted? Sí. Pues sí. Sí, bueno, ¿verdad? Que somos honestos. Ley del hielo, no le doy nada para que se le quite. Y entre el dichoso castigo, lo estoy castigando, la estoy castigando. Le hago una pregunta, ¿cree usted que esto suceda en los matrimonios cristianos? Sí. Vamos a ver las consecuencias de esto y el consejo de esto en el versículo 5. Dice, no os neguéis el uno al otro. ¿A qué cosa? Puesto que estamos hablando de la intimidad, de las relaciones sexuales, puesto que ustedes lo leyeron en otras traducciones bíblicas, vamos a ver qué eran los problemas. El problema con los corintios era que se negaban. Y el llegaba el esposo y decía, amor, es que tengo necesidad. No, viejo, es que somos más santos si nos detenemos de eso. ¿Y quién les dijo? Si Dios fue el que inventó eso.
para que lo disfrutaras con tu esposa, en el orden de Dios, en la forma correcta. Y el consejo es el verso 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, escuche, de mutuo consentimiento. Pero viene la consecuencia, dice, de mutuo consentimiento, dice, para ocuparos sosegadamente en la oración. ¿Por qué? Porque hay que estar orando cuando no estás ya con la actividad sexual, por lo que dice enseguida. En la oración dice, y volver a juntaros en uno, puesto que ese es el lema de hoy, 1 más 1 igual a 1, volver a juntaros otra vez en uno. ¿Por qué? Lea con cuidado el final del versículo 5, para que no nos tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mujeres que castigan a sus esposos, esposos que castigan a sus esposas al no cumplir con su deber conyugal, al no tener la debida intimidad sexual. ¿Sabe qué es lo que están haciendo? Los están entregando a la tentación de Satanás. Los están entregando ahí. Sigue aplicando la ley del hielo. Sigue aplicando, varón. Sigue aplicando, mujer. Porque si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, tú estás para someterte a lo que Dios diga y como Dios diga. Y estamos nosotros para obedecer al Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Dice la palabra. ¿Por qué me llaman así y no se someten a lo que yo les digo? ¿Por qué me llaman maestro y no acatan mis clases? Dice el Señor en su palabra. Entonces, cuando hay este tipo de castigos en el matrimonio, se está entregando deliberadamente a las garras de Satanás. Y sabes, por ahí le va a enviar chanclas a una filistea a tu esposo. Por ahí le va a enviar a un Juan Querendón a tu esposa. Y le empieza a decir de palabras bonitas. Ay, es que me siento tan a gusto cuando hablo con usted. Viera que logro de mi viejo, ni los buenos días me da. Y usted es tan amable, tan atento, tan cortés conmigo. Ay, que me siento halagada y me siento tan bien. ¿Sabes a dónde te quiere llevar Juan Charrascas? A la cama. Allá. Síguele dando ese castigo. Síguele dando esa. Síguelo haciendo. Cuando nosotros deberíamos de usar sabiduría de Dios, guianza de Dios, pero ¿saben qué es lo que pasa? Somos muy duros para reconocer cuando fallamos. Somos muy duros para pedir perdón. Somos muy duros para acercarnos y decir, vieja, la regué. Perdóname, mira, es una de las áreas en las que Dios está trabajando en mi vida. Ayúdame, mi amor, me equivoqué. Pero es que llevas muchas veces equivocándote en lo mismo. Sí. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar al hermano que me ofende? Y Pedro le da un número muy grande según él. Y le dice, ¿hasta 7? No, Pedro, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Quiénes son buenos para las matemáticas? ¿Cuánto es 70 veces 7? 490. Esto yo lo predicaba en la congregación. Digo, ¿hay alguien aquí que la hayan ofendido y tenido que perdonar? Y hubo alguien que dijo, mi viejo ya se la pasó como 3 veces esa cantidad. Santo mi Cristo. El verso 4, nos regresamos al verso 4 y dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y vea lo que dice, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Es como cuando el hombre tiene sed y va y toma agua para satisfacer aquella necesidad. Es como cuando la mujer tiene hambre y va y toma del alimento para satisfacer la necesidad. Lo mismo es este verso 4. El hombre tiene necesidad de satisfacer esa intimidad. ¿A dónde tiene que ir? Pues con su esposa.
La esposa tiene necesidad de satisfacer esa necesidad. ¿A dónde tiene que ir? Pues con su esposo. Para eso Dios permitió eso. Que haya procreación, pero que a la vez haya satisfacción. Pero entienda bien esa palabra, satisfacción. Yo recuerdo haber tocado el tema de un matrimonio y al hablar de orgasmo dijo la señora, ¿y eso qué es? Pues es la cúspide de la relación sexual, es el éxtasis, es el final de todo. ¿Y qué es? ¿Es en serio? ¿No ha llegado ahí? No sé de qué hablan. Y realmente la señora estaba hablando en serio. Y el hombre tiene que procurar hacer bien su labor en el orden de Dios para poder lograr eso. De cada 10 actividades sexuales, ¿cuántas logran tener unidad hasta el final? Ese es un tema de mucha importancia. Y se puede lograr. Se puede lograr. Porque Dios lo estableció así. Que haya esa unidad. Satisfacer. O sea, eso es lo que dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 7, versículo 3. Satisfacer. Pastor, ¿y es que esto lo dice la Biblia? Pues ¿quién no lo está leyendo? Ahora, no debe de negarse entonces ni el hombre con su esposa, ni la esposa con el esposo. No deben de negarse, porque entonces vamos a dar cuentas a Dios. ¿Ha leído usted esa parte de la escritura de Efesios capítulo 4, a partir del versículo 20, si no estoy equivocado, donde habla de que nosotros no debemos de permitir que el sol se ponga sobre vuestro enojo? ¿Ha leído usted esa parte? Y esa expresión se refiere, no debes de permitir que caiga la noche y tú sigas mula con tu esposa, o tu esposa mula con él. No debes de permitirlo porque Dios no lo aprueba. ¿Y cuántos matrimonios cristianos se duermen espaldita con espaldita? No solamente un día, ni dos, ni tres, sino que pasan semanas sin hablarse y dejando que noche tras noche se ponga el sol sobre vuestro enojo, cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos el consejo de la palabra de Dios y no acatamos lo que Dios nos manda, y aún así queremos matrimonios sanos. Mi esposo tocaba una cita bíblica importantísima, Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. La única forma que Satanás huye es al ver el sometimiento. Pero escuche, Santiago 4:7 menciona 3 pasos: sometimiento, resistencia y el otro tiene que huir. Esto quiere decir que al haber sometimiento, Satanás no deja de hacer resistencia. Aunque haya sometimiento, sigue haciendo su lucha infeliz. Pero nosotros debemos de permanecer en la resistencia, firmes. Y para poder lograr eso, debe haber sometimiento. Satanás llega a las casas, llega a las familias, llega a los hogares y se asoma y dice, aquí no hay sometimiento. Puedo poner mi trono en una familia cristiana. ¿Puede usted creer eso? Es por eso que hay matrimonios cristianos en un nivel estadístico con mayor tendencia a divorcio que los mundanos. Debemos de acatar la palabra de Dios, debemos de pedir consejería. Es que me da pena. ¿Cuántas veces les he tenido que decir a las ovejas de nuestra congregación? Es que me da pena, pastor, hablar del tema, es que me da pena pedirle de su apoyo, me da pena que venga a aconsejarme, me da pena, es que me da pena. No debe de darle pena, porque los pastores para eso los puso Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo, para consejeros, para enseñarles la palabra, para guiarlos al buen entendimiento de la palabra. Y a usted no le debe de dar pena, porque el pastor es llamado por Dios para cuidar el rebaño. Y esta es una de las formas como los pastores demostramos que amamos a Jesucristo. Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, te amo, Señor. ¿Y qué le respondió el Señor? ¿Que cómo se lo iba a demostrar que lo amaba? Apacienta mi rebaño, alimenta mis ovejas, cuida de los míos. Todo aquel pastor que
diga que ama a Jesucristo, que ama a Dios, y nunca tiene tiempo para aconsejar a sus ovejas, y nunca tiene tiempo para cuidar al rebaño que Dios le ha confiado en sus manos, mentira que ama a Dios. No es cierto que ama a Dios. Una de las formas que un pastor demuestra que ama a Dios es cuando cuida el rebaño del Señor. Y no hay mayor privilegio que un hombre pudo haber recibido, sino el trabajar en esta noble tarea que Dios nos ha encomendado. Cuida mi rebaño. Y cuando venga el príncipe de los pastores, entonces otorgará la corona merecida a aquellos que hayan hecho la labor conforme a Dios lo mandó. Así que ustedes, ovejas, quítense de la mente, quítense de la cabeza esa frase de decir: no le hablaré a mis pastores porque están ocupados, no le hablaré porque es vergonzoso. Hermanos, por respeto y por ética pastoral, no contamos los temas que hemos tratado, pero en 8 años que llevamos pastoreando, hemos tratado temas que ni se imaginan. No estamos para condenar, estamos para apoyar. Y uno de los temas que comúnmente tratamos los pastores es la insatisfacción de la sexualidad en el matrimonio. Nosotros tenemos que orar por ellos, y tenemos que aconsejarles, y tenemos que llevarlos, y tenemos que decirles cómo. Y no ande practicando ley del hielo. No, es que no hagas eso. Y para que se le quite, pastor, lleva 2 meses el viejo ahí sentado en una vara de hielo. Trabajaba yo en la ciudad de Nogales, encargado de una maquinaria en una fábrica, y tenía yo que tomar la numeración en la que iniciaba la máquina, y tenía que tomar la numeración en la que yo le entregaba al final del día. Estaba yo tomando la numeración en la mañana al iniciar las labores, y llega una de las empleadas que estaba a mi cargo y me dice: ¿puedo decirte algo? Sí, claro, le digo, te escucho, le digo, no voy a voltear, le digo, porque estoy tomando la numeración, pero te escucho, dime. Y me dice: ¿puedes tener relaciones sexuales conmigo? Y termino de anotar, le digo: no puedo. ¿Por qué? Por 2 razones. ¿Cuáles? Amo a Dios y amo a mi esposa. Nomás por eso. A mí se me hace que tú corres para tercera. A mí se me hace que tú eres gay. Si pongo en balanza, digo, lo que tú piensas y lo que piensa Dios, me quedo con lo que piensa Dios. Porque a Dios se le hace que lo amo a Él y que amo a mi esposa. Lo que tú pienses, no me importa. Es que tengo necesidad porque mi esposo, lo siento. Si tienes necesidad, es tu esposo quien te debe de suplir eso. Pero es que busquen a Dios. Solamente en Cristo van a poder ser libres de ese montón de problemas que vienen arrastrando. Busquen del Señor. Y por trabajar y por predicar la palabra de Dios, pues me bien. Pero bueno, ahora estamos pastoreando un hermoso rebaño que el Señor nos ha confiado. Vamos apuntando para el final y vamos a ver una cita bíblica que mi esposa también tocó, que es en Efesios capítulo 5. Yo le recomiendo que usted pueda leer en su casa todo el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, porque ahí habla de las problemáticas y los consejos para solucionar los problemas en el matrimonio. Lea todo eso en casa detenidamente. Y es probable que le surjan algunas dudas, algunas preguntas. Entonces, ahí le vamos a dejar algo de trabajo al pastor Daniel. Pastor, me dejó la víbora chillando, pues aquí está. Estamos para apoyarnos. Está el pastor Luis, que pueden también apoyarnos. Efesios capítulo 5, verso 21, cuando usted esté ahí me lo indica con un amén. Mi esposa tocaba este punto y dice la palabra del Señor. ¿Cómo dice el tema ahí en su Biblia? En esa parte. ¿Cómo dice? Someteos los unos a los otros
Hay una parte de la Biblia que habla que el hombre es cabeza, ahí mismo lo dice, ahorita lo vamos a leer, y dice que la mujer debe de estar sujeta al marido. Pero poco se explica que también el marido debe de estar sujeto a la esposa. A ver, pastor, eso me gusta, dicen las esposas, a ver, échale eso, a ver, explíquenos eso. Bueno, pues qué bueno que estamos aquí, te los explico. Ciertamente el hombre es cabeza, ciertamente el hombre es el responsable, ciertamente el hombre es el que se le delegó. No es porque valga más, es por cuestión de orden. Pero hay un punto en que el hombre se debe de sujetar a su esposa siempre y cuando esto esté en el temor de Dios. Y yo he puesto muchos ejemplos en la congregación, los hermanos de nuestra congregación no me dejarán mentir. Llega el hombre de su trabajo, está cansado, se quitó las botas de trabajo, las dejó en la sala, pero ahí las dejó. Y la esposa le dice, viejo, ¿pudieras poner tus botas allá donde van? Ay, déjate. Y eso es el pan de cada día, y ahí las deja. Y no se sujetan. Y la esposa se lo dice de buen modo, de buena manera. Dijo, es que ayúdenme en el quehacer de la casa, aligérenme la carga. Si todos nos quitáramos los zapatos, los pusiéramos donde va, la ropa sucia, la pusiéramos donde va, nos aligerarían la carga para mí, dice la esposa. Y le vuelve a decir, viejo, ¿puedes, cuando te quites las botas, ponerles en el lugar donde deben de ir? Pregunto, ¿debe el hombre sujetarse o no? Y las únicas que responden pues son las esposas. Pues sí, porque eso está en el temor de Dios. El esposo trata mal a la esposa, la trata de empujones, le dice de cosas malas. La esposa le dice de buena manera, viejo, no me hables así, realmente me hiere, me lastima. Cuida tus palabras, cuídame a mí, no me trates así. De verdad te lo pido, me gustaría que mejorara nuestra relación. Busca una mejor manera de dirigirte a mí. Te lo ruego, hazlo. Pregunto, ¿debe el hombre sujetarse o no? Hermanos, pues por pura lógica. Entonces hay cosas en las que el hombre se tiene que sujetar. Sí. Leamos verso 21. Someteos unos a otros. ¿En qué parámetro dice? Obvio, en el temor de Dios, por supuesto. Tampoco el hombre le va a decir, vieja, pues fíjate que nos invitaron a una fiesta donde hay intercambio de parejas. Y ya puestos en el pachangón, pues yo amanezco con la vieja del otro y tú amaneces a ver con quién. Y como tú eres la esposa y te tienes que someter y te tienes que sujetar, pues ahí dice, sujétese. Sí, dice, sujétese, pero en el temor de Dios. Ahora dice, alguien pudiera decir, no, pastor, pues es que eso no habla del matrimonio. Eso, mire, esto aplica para todos los cristianos. Pero le voy a mostrar con los versos siguientes que sí habla del matrimonio. Lea 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, y dando que el tema que estamos hablando es la unidad en la intimidad. Si la esposa le dice al esposo, viejo, no hagas eso conmigo en la intimidad, no me agrada. No es de mi agrado. Pero a mí me agrada, vieja. Sí, pero a mí no. ¿Se acuerdan que leímos en 1 Corintios capítulo 7? Dice, ¿cómo me acuerdo? De común acuerdo. Y aquí igual, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. De común acuerdo. Bien, es que tú tienes que hacer esto porque es en intimidad. Y ya ves que el pastor dijo que ahí dice que la mujer debe satisfacer. Sí, en el temor de Dios, de común acuerdo. ¿Estamos entendiendo eso? Y luego dice, termino de leer el verso 23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ese en todo, vuelva a leer el verso 21, por favor. Someteos los unos a los otros, ¿en qué? Ok, ese todo es en el temor de Dios. Todo aquí no es todo. Todo es aquí, todo, pero en el temor de Dios. Porque alguien puede decir, ahí dice que en todo y es todo. Sí, hay que leer el contexto. Es en el temor de Dios. Por eso, en la intimidad, no todo es permitido. No todo. No todo.
Por eso es que quisiera dejar al final un tiempo para preguntas y respuestas. Porque surgen preguntas. ¿Y qué es permitido, pastor? ¿Qué es permitido eso? Y dado que es vergonzoso hacer las preguntas, mi esposa va a repartir unos papelitos y nadie le va a poner nombre a nada. Y la pregunta va a surgir por ahí y yo nada más voy a salir ahí a leer algo y yo no voy a saber quién hizo la pregunta. Y le voy a decir, Señor, revélame quién dijo esto. Va a decir el nombre. Ah, no, tampoco, ¿no? Tampoco. Ok. Mientras que se termina de leer esto, vamos a dar un espacio ahí. Miren, hermanos, mi esposa y la hermana Yuri repartieron papelitos a uno de un color y a otro de otro color. No se dejen engañar, ¿eh? No es cierto, hermano, ¿eh? Es cierto, hermano. No es cierto, no. Yo entiendo que algunas preguntas pues da pena hacerlas. Da pena. ¿Cómo eso? Es que al preguntar eso es obvio que el pastor va a creer que yo hago eso y pues mejor no lo pregunto. Bueno, pues para que haya más libertad en eso, pues usted escribe en el papelito, lo dobla y por ahí al final se juntan todos. Y no va a haber tiempo para responderlas todas, pero ahorita hacemos una actividad. Y qué bueno que aquí está el pastor Luis, el pastor Daniel y una que otra ahí, si no la puedo responder yo, pues ahí les aviento a los hermanos, ¿verdad? Pues ahí están los pastores que también son estudiosos de la Biblia. Luego de pastores, pues ayúdenme también. Y los pastores dijeron, amén. Bueno, sigo leyendo lo que usted pone por ahí. Y dice el 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y luego dice el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál fue la máxima expresión de amor de Jesús por la iglesia? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto llegó? Hasta la muerte. ¿Algún esposo le ha dicho a su esposa, estoy dispuesto hasta la muerte? Amarte, a demostrarte hasta la muerte. Se nos reventó la tubería en nuestra casa con la nevadita que cayó ahora. Y se tapó la tubería y se hizo un desastre. Y allá arriba de la casa andábamos y yo cortando con una cegueta. Y en lo que fui por el pegamento a la parte de abajo, estaba mi esposa queriendo echar ceguetazo en la orilla. Digo, ¿te me retiras de ahí? Digo, por favor. Es que te quiero ayudar. Digo, no, espérame. Digo, es que eso yo lo voy a hacer, es que yo lo tengo que hacer. Es que si alguien se tenía que dar un costalazo primero, tengo que ser yo para que tú caigas en blandito después. Tenemos que cuidar, ¿verdad? Y yo recuerdo esta experiencia de que iba a un matrimonio. Ahí por la calle, por donde está la congregación de Casa de Oración Nogales, es una privada. Y parece que todos los perros de la ciudad de Nogales los fueron a tirar ahí. Hay un montón de perros. Y recuerdo que en una ocasión se baja uno de los matrimonios, jóvenes por cierto, a la congregación, y sale un perro. Y el heroico y valiente esposo agarra a la esposa y la pone por enfrente. Y digo, ¿qué estás haciendo, mamá? Es que le estamos pavor a los perros. ¿Y que se comen tu vieja o qué? No, digo, uno tiene que ser. Tú tuviste que haberte puesto enfrente. Y si me muerde el perro, te muerda, digo, pues tienes que cuidar a tu esposa. Imagínense. ¿A cuántas de ustedes se levantarían por delante del esposo? Mire, pues. Tienen que arrepentirse, hermano. Terminamos de leer, dice la palabra del Señor, dice, a fin de presentársela, estoy leyendo el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Tu cuerpo tiene
tiene una uña enterrada, y por bendito vas al doctor porque necesitas. Tu esposa tiene una necesidad, pues ámala así como amas tu cuerpo. Tu cuerpo tiene hambre y le metes una hamburguesa. Si tu esposa tiene una necesidad, súplesela. Si tiene necesidad de que esposas, ¿a cuántas de ustedes les gusta que a su esposo les digan te amo? ¿A ninguna? Y luego te da esa frasecita muy propia, ¿verdad? Mi bomboncito, mi terror de azúcar y no sé qué, que no. Bueno, eso es muy personal, cada quien, ¿no? Y dice la Escritura, estoy leyendo el verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, así mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Vea eso. La sustenta. Y luego dice, y la cuida. Eso me gusta. Como también Cristo a la iglesia. ¿Cuántos de los que están aquí tienen la plena certeza de que Cristo te sustenta y te cuida? Bueno, aquí compara el cuidado de Cristo con la iglesia y el sustento de Cristo con la iglesia con el cuidado que debe de haber en el matrimonio. Pero es que ya habla nomás del marido. No, señores, lean el verso 21 también. Habla someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Es ambas partes. Y dice el 29, es el que acabamos de leer, le pasamos al 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y vuelve a repetir el verso 31, que es la misma cita con la que iniciamos de Génesis 2:24. Y dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una sola carne en todos los sentidos, en lo administrativo, en la enfermedad, en la salud, en los problemas, en el gozo, en la prosperidad, en todo, pero también en la intimidad. Y la Biblia lo habla así. ¿Estamos entendidos en eso? Pastor, ¿y cómo puedo hacer para lograr aquello? ¿Tengo que ir a una terapia más con el sexólogo? Sí, pero ve con el sexólogo de sexólogos. Ve con el que inventó esto. Ve con el maestro de maestros. Él te va a decir cómo. Él te va a enseñar cómo. Él lo inventó. Quiero terminar hasta aquí con esto. Quiero hacer una oración.